Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se vende y que más se lee en la República Dominicana. Esta vez vamos a celebrar el 90 aniversario de la Academia Dominicana de la Lengua, que al igual que la española limpia, fija y da esplendor. Y para ello hemos invitado a su director general, el doctor Bruno Rosario Candelier. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Ayspún, el jefe de redacción de Apertura, el periodista José María Reyes, el subjefe de redacción Eli Heiliger y los periodistas de la redacción integrada de Diario Libre, Nisa Campos y Wander Santana. En un instante arranca este diálogo libre con el director de la Academia Dominicana de la Lengua, doctor Bruno Rosario Candelier, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, a Adriano Miguel Tejada, por esta invitación, que naturalmente me complace participar en ella. Te lo agradezco. Bueno, espero que salga algo útil de aquí. La Academia cumple 90 años, fue de las academias la primera fundada en el país, de este tipo, de las que están todavía aquí, sí. 4 años antes de la Victoria. La Victoria es 4 años después, tiene 86, 87 años. Y ha tenido un florecimiento con sangre nueva, con más publicaciones, con acuerdos interinstitucionales, con gran prestigio internacional, pero a mí no me interesa enfocarme en ese aspecto, sino cómo usted siente que está el estado del español en la República Dominicana en este momento. Bueno, ante esa pregunta habría 2 respuestas, porque uno puede tener una visión desde la perspectiva de la gramática y de la rectitud del hablar, y entonces eso llevaría a quien observa la realidad verbal de su propio pueblo, de su comunidad, a tener una actitud, digamos, de reproche, de rechazo, de condena, por el hecho de que si tú comparas el modo de hablar o de escribir, tanto de un individuo como de una sociedad, con el modelo estándar de la lengua española, pues naturalmente que hay muchas deficiencias. Ahora bien, la otra actitud es la del observador, la del analista, la del sociólogo, en este caso la del sociolingüista, que observa la realidad social y la acepta como una realidad sin valorarla, sin cuestionarla, sino simplemente aceptándola como es. Y cada comunidad tiene su manera de hablar. Y esa manera de hablar es propia, legítima, es auténtica, porque es la forma peculiar de una comunidad expresarse. De hecho, para quedarnos en el mundo hispánico, cada pueblo de América tiene su forma peculiar de expresión. Nosotros tenemos la nuestra, como la tienen los colombianos o los argentinos o los mexicanos. Y a eso es lo que le llamo la variante del español. Cada país tiene su variante específica, variante que tiene rasgos fonéticos, rasgos léxicos, rasgos semánticos, propios de su manera de entender la lengua, de asumirla y sobre todo de usarla. Muy bien. Y los ataques que vienen ahora del mundo cibernético, que la gente escribe una Q o una K para decir... Eso tiene también 2 vertientes, porque en el aspecto práctico sabemos que sobre todo la juventud usa la lengua cortando, no aplica... Con desenfado. Sí, con desenfado, no aplica criterios ortográficos ni gramaticales. ¿Qué lo que? Y entonces, bueno, ese es un hecho lingüístico que es digno de un estudio. Ahora bien, esa juventud que no usa la lengua con propiedad en las redes sociales, si tiene que, por ejemplo, escribir una carta para solicitar un empleo en algún lugar, no va a usar esa lengua que usa, esa lengua cortada, incorrecta, inapropiada, pobre en términos de palabras. Se va a esmerar
Y de hecho, cuando asciende a la edad adulta y en el plano social o en el plano profesional, pues da señales de una mejoría. Y él se da cuenta que tiene que mejorar y que no puede seguir usando la lengua tan chabacanamente como la usa en los correos electrónicos, por ejemplo. Muy bien, doña Inés. Una pregunta sobre la cantidad de palabras de léxico que utiliza el dominicano promedio diariamente y cuáles son las consecuencias de esto. Creo que son 200 o son 500 o hay un número ya más o menos cuantificado. ¿Y cómo implica y cómo incide esto en la capacidad de análisis o de ver la realidad? La incidencia es terrible porque nosotros nos forjamos una comprensión del mundo en función del conocimiento de las palabras que tenemos. Y lo mismo, tenemos un horizonte cultural que depende también del léxico, de la cantidad del vocabulario que hayamos adquirido. La realidad social y cultural dominicana es la siguiente. Tenemos un léxico muy reducido, sumamente reducido en términos de cantidad y hasta de calidad. Una vez hicimos un estudio del conjunto de palabras que normalmente usa el dominicano cuando habla. Y claro, hay 3 categorías. La primera categoría, digamos, la elemental, es la del que no ha pasado por la escuela. El hombre de trabajo común, el campesino que apenas se alfabetizó, otros que bueno, muchos todavía son analfabetos. La persona común y corriente, que la escuela no fue su prioridad y apenas tal vez hizo la primaria. A ese nivel, quizás se desenvuelven en toda su vida con 1500 palabras. Claro, habría 2 tipos porque una cosa es el conocimiento del léxico pasivo y otra cosa es el léxico activo. El activo es el conjunto de palabras que uno efectivamente usa. Y el pasivo es el conjunto de palabras que uno conoce, aunque nunca haya usado. Entonces, el pasivo es mayor que el activo. Ahora, el joven que ha pasado, por ejemplo, que se ha hecho bachiller, y que incluso el universitario de nuestro tiempo, que no es gran cosa en términos de formación intelectual, puede desenvolverse de 3 a 5.000 palabras en toda su vida. El profesional ya que tiene cierta inquietud, cierta formación intelectual y que lee periódicos y alguna vez un libro, eso ya aumenta la cantidad, puede subir hasta 7 u 8.000 palabras. Y el hablante culto dominicano, puede andar por unas 20.000 palabras. Tú dirás, pero es mucho. No es mucho si comparamos con las 100.000 palabras que tiene el diccionario de la lengua española. El diccionario oficial de la lengua española está cercano a las 100.000 palabras, aunque la base de datos de la Real Academia Española ha clasificado unas 600.000 formas, de manera que es muy pobre la cantidad de léxico que posee un hablante culto de nuestro país, porque el hablante culto dominicano, excepto algunos escritores y algunos intelectuales, que hay intelectuales muy sólidos, con alta preparación, excepto ese grupo que es muy reducido, no tiene un gran dominio del léxico en términos de cantidad. ¿Y nos comparamos con otros países del área regional? ¿O en Colombia manejan más? ¿O en Centroamérica manejan más? Sí, en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, tienen un nivel más alto en cuanto al conocimiento del vocabulario. Y llama la atención, por ejemplo, de que el sector, digamos, elemental, el sector más humilde
de la sociedad mexicana, por ejemplo, un vendedor venden plátano en México. Sí. Tortilla. Ellos lo llaman tortillas. Un vendedor de Un tortillas. vendedor de tortilla, por ejemplo, pronuncia la S donde va y te dice buenos días a un platanero. No espere que te diga buenos días a un platanero dominicano, por decir así, o un limpiacalle o un vendedor cualquiera. Es decir, el sector humilde de la sociedad maneja la lengua con un mayor dominio que incluso el profesional dominicano. Y uno lo ve en los programas de radio y de televisión, o entrevistas que hacen reporteros de periódicos, cuando preguntan a la gente de la calle algo, cómo responde la gente, cosa que no acontece aquí. Muy bien, don José María. Doctor, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la academia en cuanto al uso y la preservación del idioma? Bueno, realmente la misión de la academia desde su fundación ha sido justamente propugnar por una mayor conciencia de lengua, por el hecho de que nuestros hablantes conozcan mejor su propio idioma y desde luego lo usen cabalmente. Y realmente la realidad, digamos, la realidad social, la realidad cultural que uno puede comprobar es que hay una pobreza léxica, hay una pobreza gramatical y eso naturalmente no deja de preocuparnos a los que tenemos la misión justamente de motorizar, de mover, de encender el entusiasmo, el interés por la lengua. Cuando se fundó la Real Academia Española en Madrid, que fue en 1713, en sus estatutos, sus académicos originales consignaron que tenía como misión el estudio de la lengua y el cultivo de las letras. Esas dos categorías las hemos asumido todas las academias en el mundo hispánico. Nos dedicamos a estudiar la lengua y nos dedicamos a promover la literatura. Tú dirás, ¿y por qué la literatura? Bueno, porque la literatura es la expresión estética del lenguaje. Y desde luego, una parte también de nuestra misión. Entonces, en atención a la realidad que nos corresponde, porque la Academia Dominicana de la Lengua tiene como responsabilidad velar por el buen uso del idioma entre los dominicanos. Esa es parte de nuestra misión. Con ese objetivo, bueno, desde que yo asumí la dirección de la Academia Dominicana de la Lengua, me tracé varios planes. El primero fue tirar la academia a la calle. La academia no se conocía, era una institución cerrada, muy elitista, muy para sí. Entonces yo me dije, no, lo que justifica una institución es que tenga una presencia en la comunidad. Entonces, ¿qué había que hacer para que la Academia de la Lengua tuviese presencia en nuestra comunidad? Bueno, en primer lugar, organizar actividades de cara al público, actividades variadas como presentación de libros, conferencias, talleres literarios, cursillos de lengua y de literatura, publicación de libros, organización de tertulias lingüísticas y tertulias literarias. ¿Qué otras cosas hacemos? Hacemos varias actividades a lo interno de la institución, pero de cara al público. Invitamos a las personas de la comunidad. Pero no solamente yo como proveniente del interior del país, ustedes saben que vivo en Moca y que me preocupa todo el país, pues
he llevado a la Academia de la Lengua, la he sacado del recinto de Santo Domingo y he organizado actividades prácticamente en todas las poblaciones del país. Montecristi, Mao, Santiago, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís, Nagua en el Cibao, bueno, Constanza, Jarabacoa, pero por el este, en Higüey, Atomayor, San Pedro de Macorís, La Romana, y desde luego en el sur, en Baní, Asua, hasta Barahona. No hemos ido todavía a las poblaciones de la frontera. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Bueno, para promover lo que hace la Academia de la Lengua, lo que son los diccionarios, lo que es la gramática. A lo interno de la institución nosotros tenemos un trabajo que no se conoce, que es dar cuenta o digamos responder al apoyo que tenemos que darle a la Real Academia Española. Entonces colaboramos con la institución de Madrid en la revisión del diccionario, de la gramática, de la ortografía, de la fonética, todo. Y para darle mayor amplitud a la pregunta que tú me hiciste, nos preocupa, por ejemplo, la realidad lingüística del dominicano, y con ese propósito entonces hemos emprendido la confección de varios diccionarios. En primer lugar, era necesario confeccionar un diccionario de dominicanismos que dimos a conocer con el título de Diccionario del Español Dominicano. Texto en el que hay unas 11.000 palabras del vocabulario dominicano. En segundo lugar, publicamos un diccionario fraseológico del español dominicano. Diccionario que comprende el uso de adagios, de giros y de locuciones y frases. En tercer lugar, publicamos un diccionario de símbolos. Ese diccionario tiene más bien un vínculo con el área de la literatura. Y recientemente acabo de publicar un diccionario de mística que no hemos puesto a circular todavía. Pondremos a circular si a finales de este mes o a principios del mes que viene. Y entonces estamos trabajando también en un diccionario de refranes, de refranes usados en el país. No necesariamente creados en el país, porque es difícil saber cuándo un refrán... Por ejemplo, yo siempre creía, desde hace muchos años, que el refrán... Vamos a ver si me acuerdo. Hay más días que longaniza. ¿Es así como decimos? Sí. Bueno, yo creía que ese refrán era dominicano. Y ocurre que un día, hace un par de años, viendo una película española, filmada en 1927, aparece un personaje que dice, no te preocupes, hay más días que longaniza. Y entonces, claro, ahí me di yo cuenta que no era dominicano como yo había afirmado una vez. Entonces es difícil a veces saber cuándo un refrán es criollo. Muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hemos heredado de España el lenguaje y con el lenguaje todo el caudal de expresiones idiomáticas que son los modismos de nuestra lengua. Entonces, nos preocupa, digamos, la pobreza con que el dominicano, la pobreza que muestra el dominicano ante el conocimiento de su lengua. Nos preocupa la carencia, digamos, del dominio sintáctico. Es difícil escribir correctamente, eso requiere un entrenamiento. Y bueno, ustedes lo saben, como vinculados al mundo del periodismo, que
Su trabajo es usar la palabra. Y entonces, redactar una oración correctamente, y si hablamos ya no de una oración, sino de un párrafo, y si hablamos no ya de un párrafo, sino de un artículo, imagínense ustedes lo que eso supone, que es una práctica cuyo uso del lenguaje se manifiesta automáticamente en quien escribe, sobre todo en quien escribe, porque la gramática no se inventó para el hablante, la gramática se inventó para quien escribe, porque el hablante no necesita gramática. El hablante tiene una gramática. Fíjense ustedes el misterio de la lengua. Porque todos los hablantes, desde niños, desde que se integran a una lengua y a su cultura, asimilan la estructura que tiene la lengua. Hay una estructura maravillosa que tiene el hecho de articular una oración con un sustantivo y con un verbo y todo un andamiaje y una plataforma. Y fíjense ustedes en este detalle. No necesitamos estudiar la gramática para conocerla, porque la conocemos automáticamente. Ese es un operativo que realiza el cerebro humano, que conforma esa estructura y le da y articula interiormente ese proceso con toda una normativa y unas leyes. Ahora, quien escribe sí tiene que estudiar. Quien habla no. Quien habla conoce su gramática, pero quien escribe sí tiene que entonces que estudiar la gramática. Y el conocimiento de nuestra gramática es también muy pobre. Don Eli. Don Bruno, yo quisiera preguntarle, nosotros como primer país donde llegaron los españoles en América Latina, y donde por primera vez se habló el idioma de Cervantes, ¿cuál ha sido el aporte del habla dominicana al enriquecimiento del español universal? Y otra pregunta breve es, ¿qué opinión usted tiene sobre la enseñanza del idioma en República Dominicana? Fíjate, nosotros naturalmente recibimos la lengua que nos dieron los primeros españoles que nos visitaron y que se quedaron aquí, que nos conquistaron y nos formaron. Es decir, nosotros, los actuales dominicanos, somos herederos de generaciones anteriores que comenzaron con el inicio de la conquista y del descubrimiento y de la implantación de una nueva sociedad. Entonces la lengua que originalmente conocimos fue la española de los españoles de entonces. Con el paso del tiempo, pues esa lengua se fue aclimatando a la realidad natural, a la realidad histórica y a la realidad social. Realidad social que a su vez fue también modificando y cambiando, porque cada generación siempre trae nuevas cosas. Y eso por esa razón, como hay un cambio y ese cambio obedece a la ley de la naturaleza, que todo cambia, eso es parte de, como ha establecido la física cuántica, parte de la naturaleza misma del cosmos, todo va cambiando. Entonces, la realidad cultural, que es una creación humana, también va cambiando. Entonces, la realidad del lenguaje fue paulatinamente cambiando, porque el cambio lingüístico nosotros no nos damos cuenta. Hay que esperar que pasen decenas de años, a veces cientos de años, para poder apreciar un cambio lingüístico. Si tú estudias un texto del siglo XVI y del XVII, podrás apreciar el uso, por ejemplo, de formas gramaticales que ahora no existen. Y no hay que irse tan lejos, porque si tú lees un libro que se llama La República Dominicana, Directorio y Guía, así es, Lo de Champs. de Enrique de Champs. En ese texto que
Él lo escribió en 1907, lo publicó en Barcelona. Pero la mayoría de los textos que ahí aparecen son del siglo XIX. Y ahí aparecen citas de autores que usan una lengua que ya, forma de la lengua que ya no usamos. Por ejemplo, el artículo A, la letra A aparece acentuada. Voy a Santo Domingo, ese A aparece acentuado. La I latina en vez de la Y. O ponen la I latina exactamente en vez de la Y o la Y. Y por ejemplo, verbos como fue o fui aparecen acentuados, que ya no se acentúan. Entonces ese tipo de cambio uno lo nota al cabo de varios años. Ahora bien, tu pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿qué aporte puede registrarse que ha hecho el español dominicano al español general? ¿Cierto? Bueno, hay palabras, por ejemplo, hay palabras dominicanas que ya forman parte de la lengua. Cuando se estaba confeccionando la gramática de la lengua española, la Real Academia me hizo esta pregunta: ¿qué giros idiomáticos hay en la República Dominicana que podamos especificar como propio del español de la República Dominicana? Y entre las cosas que yo recuerdo haber propuesto fue el uso de la palabra medalaganario. Medalaganario. Y ellos lo aceptaron como válido porque en España no se usa. Y eso es una creación dominicana que viene de medalagana. De ahí formamos el adjetivo medalaganario o medalaganaria para la persona caprichosa, para la persona que hace lo que le parece. Y también el adverbio medalaganariamente. Eso es una creación dominicana. Pero hay otras palabras que en este momento no me vienen. Para ponerte un ejemplo de que sí, hemos hecho algunos aportes en términos del léxico. Claro, es un aporte reducido, pero a mí me tocó el honor de participar como delegado de la Academia Dominicana de la Lengua ante la Real Academia Española. Y yo pude introducir más de 100 vocablos dominicanos al diccionario, el diccionario de la lengua española. Si ustedes buscan bien, van a ver que hay muchas palabras que tienen una marca, digamos, regional. Algunas dicen ARG, que es Argentina. Dom. Aquí pone R-DOM, por ejemplo. República Dominicana. Una pregunta, y ahí ¿se podría incluir algunas palabras del español de antes que aquí sí se han conservado y en otro lado no? Un arcaísmo. Sí. Por ejemplo, el disque. En Sí. España nadie dice Claro, disque. claro, eso es parte de nuestro vocabulario, de nuestro lenguaje, el disque. Exactamente, que eso ¿es una creación dominicana? No. No es creación dominicana, es una herencia de la primera época. Que ha pervivido. Que ha perdido, aquí, pero como por allá. ejemplo la palabra aguaitar. Aguanta. Aguaitar en el Cibao todavía se escucha en los campos. Aguaita. Aguaita. Mira, escucha. Mira. Es una palabra antigua de la lengua española, Sí. aguaitar. Sí. Aguaitar es observar. Observar. Con I, aguaitar. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Yo creía que Entonces, esta era expresión, aguaita, la mamá. I cibaeña. No, Aguaita. es de la lengua española, aguaitar, no tai. En el Cibao te van a decir Aguaitar. aguaitar, pero es aguaitar, que es de la lengua española. Entonces Una esa caída. palabra es antigua. Entonces eso es parte del arcaísmo de nuestro lenguaje. O bueno, de alguna parte de nuestro léxico. Bueno, Doña Y Misa. sobre la enseñanza él del idioma. me hizo una segunda pregunta. La segunda pregunta compleja porque es problemática. Te voy a decir por qué. Yo no sé, Adriano, cuando tú hiciste bachillerato, qué gramática tú usaste. ¿Tú recuerdas? La de Andrés Bello. La de Andrés Bello. Bueno, que era muy Pedro buena. Enrique Ureña. Y yo, a mí me tocó usar la de Pedro Enrique Ureña, se llamaba Gramática Castellana. Esa misma es de Pedro Enrique. Pedro Enrique Ureña, no, Gramática llamado castellana. Alonso, Y llamado Alonso. Esa fue la misma. que es español. Librito pequeño En así. 2 tomos.
Una magnífica gramática. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en nuestro país? Que vienen psicólogos, supuestamente en nombre de la modernidad, y empiezan a hacer propuestas. Ay, que hay que cambiar tal cosa, porque es que los muchachos necesitan esto. Y una de las propuestas fue que hay que eliminar esa gramática. Una joya de gramática. Los bachilleres de hace 50 años eran mejores bachilleres, estaban mejor formados que los licenciados de ahora. Gramaticalmente sí. Sí, en términos del lenguaje. Igualmente. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, parte de esos cambios que introduce el Ministerio de Educación, supuestamente en nombre de la modernidad y en nombre de la transformación y del desarrollo. Y ocurre, claro, yo entiendo por qué lo hacen. Muchos de esos técnicos los envían a entidades internacionales y tienen que justificar lo que hacen para el sueldo que ganan, y entonces vienen todos esos cambios que a veces perjudican. Y antes de la gramática se daba un libro magnífico, La composición de Añorga, Sí. en la escuela primaria. Yo estudié por ese libro y además lo enseñé. Exactamente. Yo enseñé con ese libro. Ese es antes del de Pedro Rico. Sí, antes del bachillerato, Sí. la composición de Añorga. De Añorga. El de Pedro Urquía Ureña era para el bachillerato. Para el Y bachillerato. ¿Tú el de recuerdas Añorga cómo se para- llama ese libro? Conozca su idioma. Conozca su idioma. Que es un libro, era un cubano el autor. Añorga es cubano. Añorga, Joaquín Añorga. Todavía yo recuerdo poemas ahí para enseñar a acentuar. La coma. El La- tiempo de los apóstoles eran los Había hombres esos tan de- barbaros claro, que que se subían a subían los a los árboles árboles y y mataban a los pájaros. La ¿Y quién era el autor de eso? No sé, pero estaba ahí. Pero Estaba tú lo en sabes. Jesús. Sí, el tiempo de los apóstoles, los allá, bárbaros, se ¿tú subían a los estudiaste en España? árboles, sí, se Y- subían a y- los y allá árboles y los- mataban a los fue pájaros. española entonces, Sí. probablemente. Pero incluso el último capítulo o dos últimos capítulos de la composición de Añorga eran de redacción comercial. Redacción Sí, comercial. señor. Que el tipo tenía que salir de ahí Sí, aprendiendo sí, a sí. redactar. Cartas de Cartas Ese es un de libro administración. fundamental. Yo lo tengo todavía. Y yo también. Y fue descartado. 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 Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora mismo es una pena lo que está pasando con la educación dominicana. Es una pena. Y esta revolución educativa de que habla el gobierno, eso es pura palabrería. Es posible, yo no conozco la interioridad en el Ministerio de Educación. Es posible que tal vez haya yo no dudo que haya buena intención, pero el resultado, bueno, si hay un proceso genuino de querer una verdadera transformación en el campo de la educación, eso hay que esperar 20 años para que se vea el resultado. Si nos retrotraemos en el tiempo, vemos que las generaciones anteriores a nosotros y nuestra generación tuvo una mejor formación que la que se está dando ahora. Y es una pena lo que acontece con el magisterio dominicano. No es verdad que con el actual magisterio puede haber una transformación en educación, puede haber una revolución en educación. Con el actual magisterio, formado por maestros que nunca han leído un libro, oigan bien, licenciados en educación que no han leído un libro en su vida y que no leen actualmente. Entonces, ¿cómo puede un maestro cambiar, transformar, educar si él no está educado? El maestro da lo que sabe, el maestro enseña lo que sabe, y si no sabe, ¿qué es lo que va a enseñar? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, crear universidades con un plan estratégico, con un plan educativo especializado, elegir a los mejores estudiantes y pagarle muy bien a esos estudiantes para formar una élite de educadores. Un proceso de mínimo 5 años de formación intelectual profesional para educadores en todas las ramas. Formarlo. Ya te digo, con los actuales maestros no es posible transformar la educación. Y es necesario hacerlo. Ese es un proyecto necesario. Hay que ejecutarlo. No sé cómo se está haciendo. Si ustedes me preguntan, no lo sé. Estoy hablando desde fuera. Muy bien. La realidad es que
Yo hablo por el resultado. Los trabajos que a mí me presentan egresados de universidades con títulos de licenciados o con títulos de maestría. Lo que escriben da pena. Da pena lo que escriben. No saben escribir. No pueden escribir un párrafo. Bueno, el día pasado recibí, recuerdo yo, en una sola página, en una carta que recibí, constaté más de 30 errores gramaticales en una sola página. Y entonces ustedes se preguntan, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque no se está enseñando en las escuelas como se debe enseñar. No se está exigiendo lo que hay que exigir. La letra con sangre entra, decían antes, pero esa sangre hay que entenderlo metafóricamente. Es decir, es disciplina, es rigor que hay que aplicar, es exigencia. Cuando yo entré como profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, yo como profesor de español y todos los profesores de entonces, cuando recibíamos una tarea por escrito de los estudiantes, oigan bien, por cada error quitábamos 5 puntos. Claro, la presión comenzó al tiempo muy fuerte, y porque se quemaban la mayoría. Tuvimos que bajarla a 2 puntos. Durante muchos años se estuvo penalizando con 2 puntos por faltas ortográficas. Pues luego hubo que bajarla a 1 punto. A 1 punto. Yo no sé ahora por cuánto anda. El Ahora hecho hay es que premiarlos si toman el examen. el hecho es que por ejemplo, beca por ir a clase. en las escuelas públicas pasa todo el mundo, porque el asunto es promover. ¿Por qué hay que promover? Ay, que no se puede quemar porque el muchachito se frustra si se quema. Que se frustre. Y se desfrustre. La educación implica exigencia, un rigor, una disciplina, sobre todo disciplina, y eso es lo que nos está haciendo falta. Muy bien. Doña Nisa. Doctor, usted hablaba de la pobreza que tiene el dominicano en el uso de la lengua española. ¿Usted no cree que eso podría empeorar con el uso de las redes sociales? Más de lo que está. Más de lo que está. Bueno, sí, eso es posible. Eso no se puede descartar, ¿verdad? Pero yo entiendo que el nivel es pobre. La limitación es muy grande. Pero eso es una realidad que no la podemos descartar. Hay que contar con la realidad de las redes sociales. Eso ya parte de nuestra cultura. Y lo que tenemos que hacer es valernos de ese instrumento moderno y educar a través de él. Porque ya es imposible. No podemos volver al pasado. Todo lo contrario, debemos agradecer que el mundo está creciendo, que hay nuevos logros técnicos y tecnológicos y que seguimos avanzando. Porque hay que buscar la manera de que ese uso sea provechoso. Desde luego, un factor que empobrece el uso de la nueva tecnología es el hecho de que se lee menos. Aunque el estudiante pasa el día entero ahí viendo, Leyendo. supuestamente leyendo, ocurre ya. Incluso profesionales, yo veo muchos médicos que ya no leen libros, y muchos abogados, y muchos profesionales de otras áreas pasan el día chateando o viendo por Facebook o cualquier otra forma moderna del celular. No veo yo ya el hecho de que, no aprecio el hecho de que efectivamente se está leyendo, y eso no da lugar a formarse. Es la lectura la que da formación. La formación depende fundamentalmente de 3 cosas: de lo que se lee, de la observación de la realidad,
porque claro, quien observa la realidad, quien pone atención a la realidad también aprende, para lo cual se hace uso de la intuición. Y desde luego la experiencia de la vida que se va sumando con los años. Bruno, pero esa no es la queja de todas las edades. Los abuelos de nosotros decíamos, nosotros no vamos a servir para nada. Sí, todas las generaciones tienen eso es verdad. Sí, pero no decían que estaban mejor preparados. Eso mismo lo he dicho yo, que los viejos solemos, digamos, desconocer o atacar o Apocar. sí, apocar sería la palabra, la nueva generación, porque no son como nosotros. No, es verdad, eso es una actitud de la generación superior. Posiblemente la generación actual tendrá también otra actitud similar frente a la generación que va a venir después. Pero estos niños. Es verdad, cada generación tiene su forma de ataque. El día pasado leía yo una carta de Monseñor Meriño, publicada, firmada en 1867, creo que estaba en este pueblo del sur, en Barahona. Y entonces le comentaba al amigo el atraso de la actual generación con relación a la generación anterior. Eso es. Lo mismo, es verdad. Eso es. Pero Cicerón hacía lo mismo en Roma con relación a la generación existente. Y Séneca decía en las cartas a su discípulo, decía, es que los jóvenes no queréis hacer trabajar, ni queréis... Eso es una Ese es el queja. pleito de la generación. Eso es una queja de siempre, sí, eso es verdad. Ahora bien, yo entiendo que la posición de los académicos, de los profesionales, de los periodistas, de los comunicadores, de los sacerdotes, de los profesores, es decir, de toda persona que tiene una responsabilidad pública, es contribuir a que su generación sea mejor. Es contribuir a que haya un mayor crecimiento de la conciencia. Es buscar la manera de que sigamos creciendo intelectual, moral, estética y espiritualmente. Eso es una tarea que tenemos. Todos los que tenemos responsabilidades públicas, de la índole que fuera. Wander. Sí, usted como dominicano conoce la palabra, por ejemplo, que lo que, Sí. conoce la palabra vaina. Y usted había dicho que recientemente han publicado un diccionario del español dominicano. Sí. ¿Están estas palabras incluidas en ese diccionario? Claro que ¿Y sí. cuáles son, por ejemplo, los parámetros que se utilizan para poder incluir una palabra del español dominicano en ese diccionario que ustedes Fíjate, las voces que tú has mencionado están incluidas. El parámetro es el siguiente. Nosotros hablamos la lengua española. Esa lengua que hablamos, la mayoría de las palabras pertenecen a la lengua general. Es decir, la lengua que que se habla en Madrid, en Málaga, en Cholula, en México, por ejemplo, en Bogotá, en Argentina. Es decir, la lengua general es la que usan la mayoría de los hablantes del mundo hispánico, donde quiera que vivan. Pero cada país de eso, como el nuestro, tiene voces y expresiones que son peculiares. Ahora, son peculiares por dos razones. Una primera peculiaridad es lo que se llama el dominicanismo léxico. ¿Qué es el dominicanismo léxico? Es aquella palabra que es creada en República Dominicana y que no existe en ninguna parte del mundo hispánico. Con ese sentido, por la palabra No, puede como existir. palabra. Como palabra. Como ok, palabra. ok. Como palabra. ¿Qué sé yo? ¿Ustedes conocen alguna palabra que ustedes crean que es dominicana, creada en nuestro lenguaje? El mismo que lo- No, Figureo.
No, porque figureo viene de figurar. la lengua general. Pero El sentido. el giro, el sentido. Sí. Entonces hay una segunda vertiente. Pariguayo, maestro. Pariguayo, por por ejemplo. Que viene de una deformación de... Exactamente, pariguayo es una voz dominicana. Esa fue una de las que yo introduje en el Está en el Muy diccionario. bien. En el diccionario. Entonces, oigan bien. Además del dominicanismo léxico, existe el dominicanismo semántico. ¿Cuál es el dominicanismo semántico? Aquella palabra de la lengua general que aquí tiene un sentido diferente, como figureo, por ejemplo. Tiene un sentido diferente. Guapo. ¿Eh? Guapo. Guapo. Ajá. Guapo, que para ustedes es hermoso, para nosotros es valiente. Por la palabra guagua. En Chile, un chileno, guagua es un niñito, una criatura, un bebé. En Canarias también. También. Sí. Pues la tomaron los chilenos de Canarias por la Y los salvadoreños la tomaron de ahí. Ah, sí. Sí. Bueno, pero para nosotros no. ¿Qué es guagua para nosotros? Un vehículo, autobús. un vehículo de servicio público, colectivo, un autobús. Entonces, eso es lo que se llama el dominicanismo semántico. Entonces, esas son las palabras que incluimos en este diccionario. Aquellas voces dominicanas que tienen una connotación especial en nuestro lenguaje. Por ejemplo, la palabra, estoy viendo aquí, a ver si encuentro una lámina. No hay propiamente una lámina. ¿Saben ustedes lo que es una lámina? Un dibujo. Un dibujo que se pone en la pared porque es atractivo, es un paisaje hermoso. Si un dominicano te dice a ti, tú eres una lámina, te está echando un piropo. ¿Tú lo sabías? ¿En Te serio? está diciendo hermosa. Sí. La lámina es una mujer hermosa, pero eso es en el español dominicano. Sí, en otro lado. En otro lado no. Entonces, esa palabra lámina aparece registrada con ese sentido en el diccionario del español dominicano. El caso de los cubanos, por ejemplo, a la muchacha hermosa le dicen pollo. Oh, Dios. Nosotros decimos gallina. Allí, ¿no? Y si es una persona en edad, es una gallinota. Sí. Y un pollo en España, se armó el pollo, se armó un lío. Y un cuero aquí. Bueno. No, a una mexicana tú le dices cuero y le estás echando un piropo. Un piropo. Un Pero cuero una es- un dominicana. cuero es buena carne. una cosa. El cuero es una buena hembra. Un cuerazo. Un Aquí cuerazo. te dan una bofetada. Ah, claro, aquí te dan una bofetada, una mujer te da una bofetada. Entonces, esas son las peculiaridades que tiene la lengua española en el mundo hispánico. Entonces, esa palabra cuyo léxico sea creado aquí, o cuyo sentido sea creado aquí, asignado a una palabra de la lengua española, que entonces eso es lo que se llama una variante semántica, son las que consignamos en este diccionario. Un dominicano, usted le dice, dame una palta. Y no te la da. ¿Y qué es una pala? Un aguacate. En Perú. No, no se Palta. conoce. No, está un pecozón, no, a lo mejor cree que tú lo estás insultando. Pero pide aguacate en Perú, tampoco nadie te hace caso. Una palta. Es así. Sí. Eso sí. Oye, Una pregunta que también va para usted, señor director. a mí. ¿no? Sí, usted de la Academia de la Lengua, de la Academia de la Historia, perdón, Oye, de la Academia de la Lengua. antes de tu pregunta, déjame decirte algo con relación a Adriano Miguel Tejada. No digas nada. La entrevista contigo. Siga la pregunta. Yo estoy, no, pero no me lo permite. No. Ahorita. La pregunta va a los dos por la importancia y el renacer que han tenido tanto la Academia de Historia como de la Lengua. De unos años a esta parte, como usted ha dicho, están presentes en la sociedad a través de muchas publicaciones, actividades. Es una reivindicación de las humanidades. O sea, estábamos en un tiempo en el que todo es tecnología, todo es ciencia, todo eso, sí. y hemos perdido el sentido de lo que nos aportaba el estudio de las humanidades. La pregunta es para los dos. Nos responde usted. Usted es el entrevistado. Claro, es una forma de potenciar las humanidades, de valorarla, de estimularla, de promoverla, ciertamente, porque tiene que ver justamente con eso que desde antiguo, desde hace muchos años, se llama humanidades, y va a beneficiar el desarrollo de las humanidades, sin duda alguna. Es parte de... Creo que hay también algo del tiempo perdido. Las academias, por ejemplo, aquí, con excepción de trabajos que se cuentan con los dedos de una mano, los aportes
académicos en materia de la lengua eran muy pocos. Patín Maceo, Pedro Enrique Ureña, los dedos de una mano. Muy pocos, sí. Eran muy pocos. Se sabía gente que conocía muy bien el idioma, que escribía muy bien, pero no había aportes técnicos. Una generación completa de dominicanos ha hecho estudios doctorales, usted es un buen ejemplo, como hay otros ejemplos de académicos, que han fomentado ya el estudio de la lengua como una, no quiero abusar de la palabra, como una ciencia, que es una ciencia que hay que trabajar. Sí. En el caso de la historia por igual. La historia dominicana es una historia oral, la que se contaba. Emilio Rodríguez de Morici comenzó la publicación de los documentos, las distintas misiones que fueron a España. Incluso le dedicó mucho tiempo a la lengua. Precisamente. Y entonces hay como ese renacer, es como cubrir un tiempo perdido, que nos tenemos que echar la culpa a todos de que no se hacía. Era famosa la anécdota de cuando un dominicano cualquiera ilustre iba afuera y decía, mire aquí el doctor Rosario Cantel, ajá, ¿y qué obra ha escrito? No, ninguna. Que era esa carencia que ahora se está llenando. No sé si usted piensa de esa manera. Claro, tiene razón. Sí, estamos promoviendo eso. De hecho, bueno, yo soy el primer dominicano con un doctorado en filología. Me tocó a mí esa satisfacción. ¿Dónde lo hizo? En la Universidad Complutense de la Madrid. Complutense. Y estoy en el mundo cultural gracias a Adriano Miguel Tejada. Oigan, ¿por qué? Pero En él lo incorporó. Oye, ¿por qué? En el año 1969, él y yo, dos imberbes todavía, él me convocó a formar parte del Ateneo de Moca, que fue idea de él. Él fue el fundador, el primer presidente, yo fui el segundo. Yo lo sustituí a él. Yo no estaba metido en ese mundo y entonces comenzamos a organizar actividades culturales y desde entonces yo he seguido en eso. Y esa motivación se la debo a él. Como también, otro detalle, la primera crítica literaria que a mí me llamó la atención, la escribió un jovencito llamado Adriano Miguel Tejada sobre la obra del guatemalteco, ¿era? Sí, Miguel Ángel Asturias. Crítica literaria, él comenzó como crítico literario. ¿En la revista del Ateneo? En un periódico que él fundó en Moca. Y que Y no hizo la banda también. La banda de Moca. Oiga, entonces, él me motivó a mí. Él luego me dejó solo. Pero esa motivación fue fundamental en el campo de la crítica y en el campo de la promoción cultural. Que desde el 69, ¿cuántos años van para acá? Casi 50, casi 60. Casi 58. 58, casi Desde 60. ese entonces estoy yo trabajando Casi en eso. 60. Y la chispa inicial, doy ese testimonio, la sembró Adriano Miguel Tejada. Va. Mire una cosa. Era más joven que yo. Sí. Siempre. Sí. Pero él siempre era mucho más avanzado. Porque siempre ha tenido... Bruno, ¿qué podemos hacer? Hablábamos del pleito de las generaciones, hablábamos del avance tecnológico. ¿Qué podemos hacer? Porque la lengua en América Latina tuvo un renacer con el boom latinoamericano. Sí. La gente se dio a conocer al mundo de que aquí había una forma de escribir el español que tenía una gracia, que tenía una riqueza, que tenía un ritmo que era diferente a lo que se conocía en Europa. La literatura dominicana se benefició de ese boom, pero ahora yo no sé qué es lo que... Tú has hecho una labor extraordinaria con el Ateneo Insular, creando literatos, pariendo literatos en todo el país, o descubriendo literatos en todo el país. Y promoviéndolo, y activándolo, y motivando la creación, sí. ¿Qué más se puede hacer? Yo no sé si en las escuelas, yo no sé si en clubes culturales, para que el dominicano entienda que la lengua no es solamente un instrumento para ir de compras o para hacer cualquier cosa por ahí o enamorarse, sino también para mejorarte como individuo, como persona, como ser humano. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo la verdad que no lo sé. Tal vez los que están fuera de ese ámbito podrían sugerirnos mejor
a nosotros qué hacer, porque nosotros estamos haciendo lo que creemos que hay que hacer. Es posible que lo que estemos haciendo tal vez no sea lo más efectivo. Todo eso es posible. El hecho es que, como tú dijiste al principio, ciertamente, la literatura hispanoamericana fue clave, oigan bien para qué, para la presencia y el impacto que tiene la lengua española en el mundo, Ya el español se ha convertido en la segunda lengua más estudiada en todo el planeta. Y el factor primordial de eso fue el boom de escritores latinoamericanos, que promovió que al ser una narrativa tan interesante, tan bien escrita, tan novedosa desde el punto de vista de la imaginación y de la realidad, pues creó un nuevo lenguaje. Y entonces se convirtió en algo que llama la atención en todo el mundo, de tal manera que el español se estudia en Japón, en la India, en toda Europa. Y que en España imitaban. Claro. Y los españoles comenzaron A imitar el realismo más. Sí. Y ellos fueron los primeros en reconocer que la literatura latinoamericana, hispanoamericana, había superado la misma española. Los propios españoles. Yo lo recuerdo porque entonces yo vivía en España y me lo decían. Dice, ustedes están haciendo una literatura que es modelo para nosotros. Eso fue un factor que influyó a darle esa preponderancia a la lengua española en el mundo, ciertamente. Ahora tu pregunta, yo la pensaré, a ver si se me ocurre algo, pero si a ti se te ocurre algo, dímelo. Dímelo, porque realmente yo creo que sí, que conviene tal vez variar lo que hacemos. Y otra cosa con la tecnología. Mucha gente atribuye algunos cambios que ha hecho la Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua, como una consecuencia de ir adaptando el español a cierto dominio de la tecnología. Por ejemplo, el ir eliminando los acentos, a sabiendas de que las grandes computadoras, las que se fabrican en otros lugares y para otros países, no traen ya los acentos. Alguien dice que la ñ no la han quitado porque habría que matarse con España si quitan la ñ. No pudieron quitarla, España luchó para que no. No, porque no lo intentaban. Lo intentaron. Bueno, le digo. España libró una gran batalla y la ganó. Entonces, No, pero hay palabras que no se pueden variar en cuanto al acento. Ya las que se podían variar ya se hicieron, como el acento de solo, por ejemplo. Algunos monosílabos. y del fue, fui. Y de los monosílabos, pero por ejemplo la de los monosílabos, ya en 1952 dictaminó la Real Academia Española que los monosílabos, como fue, fui, vio, dio, no se debían acentuar. Desde el 52. Desde el 52. Pero eso se está aplicando. Se siguió aplicando. Lo que pasa es que aquí, eso llegó tarde aquí, pero fue en el 52. Pero eso se quedó en el ámbito de la academia, Sí, no salió. Exactamente, No porque salió. es lo que yo he dicho, que hay que salir, hay que dar a conocer, hay que organizar actividad y convocar a la gente. ¿Para qué? Para que vea qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos, cómo es la lengua, cómo se usa la lengua y todo eso. Entonces, no podemos legislar y guardar esa legislación, engavetarla. No. Muy bien. Hay que convocar, hay que promover, hay que motivar. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.